siguiente ponente también es amigo, yo tiro de amigos. Rubén Murcia es dietista, nutricionista y ha sido profesor en diferentes universidades. Voy a decir una cosa. Yo a todos los ponentes les he pedido que, por favor, ¿cómo os presento? ¿Qué tengo que decir? Y Rubén ha sido muy modesto, ¿vale? Yo quiero que digas un poquito más cosas sobre ti. Así que vente para acá. Y gracias. Pues nada, después de esta anterior ponencia tan maravillosa, yo creo espectacular para todos, va a ser bastante difícil impresionar como lo ha hecho anteriormente la ponente. Pero bueno, vamos a... de mí poco voy a hablar, aparte de que soy dietista nutricionista y, eso sí, trabajo para la función pública, o sea que no tengo conflicto ninguno de intereses. Y os diré simplemente una cosa, que lo que sepa os lo diré y lo que no sepa también os lo diré. Y vamos a ver si... Ahí está. Y bueno, voy a empezar con estas dos fotografías. No sé si vosotros conocéis a estos dos investigadores ni lo que han trabajado. Este de la derecha es Christian de Dief, ¿vale? Le dieron el premio Nobel en 1974 y descubrió en la década de los 50 los lisosomas. Y Yoshinori Ohsumi, que... Vale. Me da igual. Yoshinori Ohsumi, que lo pone ahí bien y aparte ahí dice por qué le dieron el premio Nobel. De hecho, le dieron el premio, trabajaron los dos sobre lo mismo, sobre la autofagia, ¿vale? Pero, ¿qué tiene que ver la autofagia con la ponencia de hoy? ¿Con la inflamación o con el ayuno? Veamos lo primero, ¿qué es la autofagia? ¿Vale? Aquí vemos un fagóforo, ¿vale? Perdón, ahí. Y vemos como el fagóforo lo que hace es formar una vesícula que se llama autofagosomas. ¿Qué es todo esto? ¿Vale? Es una sustancia en la célula que está aquí que lo que hace es coger toda la basura que hay en la célula. Eso lo une con los lisosomas y en los lisosomas se produce un reciclaje celular, ¿de acuerdo? Y todo esto va a impactar en la salud humana. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que puede estimular esa autofagia? ¿Qué es lo que los investigadores han estudiado? ¿Qué es lo que mayor grado tiene de impactación en esa autofagia? Pues son dos cosas, la restricción calórica y sobre todo el ayuno, ¿no? De hecho, al final de este paper dice que la privación de alimentos podría considerarse como un enfoque nuevo y seguro a la hora de aumentar la salud celular. Y aquí vemos como evolutivamente hemos tenido siempre un equilibrio, ¿no? O sea que realmente, por un lado, hemos tenido periodos largos de ayuno y también de ejercicio físico. El ejercicio físico también estimula esa autofagia. Y por otro lado, hemos tenido también periodos, lógicamente, de comer, de descansar y de dormir. Y si estimulamos ambas vertientes, pues tendremos los resultados positivos de ambas. Por un lado, unas células más fuertes, más resistentes, y por otro lado tendremos una mayor biogénesis mitocondrial, o sea que tendremos esas mayores fábricas de energía en nuestras células que harán que éstas funcionen bastante mejor. Pero, por un lado, hemos dicho que el ayuno aumentaba esa autofagia, pero por otro lado tenemos aquí este complejo proteico llamado mTOR, ¿vale? Es muy sensible a la energía y ese lo que hace es inhibir la autofagia. ¿Y qué es lo que hace activar ese complejo, el mTOR? Es estar comiendo a todas horas, ¿vale? O sea que si yo constantemente hago paseos al frigorífico y hago 6, 7, voy picando 6, 7 comidas al día, pues lo que haré es estimular ese complejo e inhibir esa autofagia que nos puede reportar los beneficios que veremos a continuación. Y antes de ver los beneficios, vamos a ver lo que produce la sobreestimulación de ese complejo llamado mTOR, ¿vale? Por un lado, tenemos un mayor aumento del riesgo de cáncer. Por otro lado, sobrecrecimiento fetal, adipogénesis, o sea, formación de nuevas células grasas, resistencia a la insulina, estrés del retículo endoplasmático que puede llegar a la muerte de las células beta pancreáticas, aumento de la probabilidad de tener Alzheimer y senescencia precoz, ¿no? Envejecimiento celular precoz. Y sin embargo, con la autofagia sabemos que esta autofagia tiene un rol importante en la prevención de muchas enfermedades.
¿Pero qué señalado hay en rojo? En general, problemas inflamatorios. Es clave para los problemas inflamatorios y, de hecho, tiene un papel en la autoinmunidad. Tiene funciones críticas en el desarrollo y en la función de células inmunitarias, en señalización inmunitaria y en la defensa celular autónoma. Y deteriorar o inhibir constantemente la autofagia puede mediar en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas e inflamatorias. Aquí vemos la inflamación, ¿no? La inflamación. ¿Qué sabemos de la inflamación? ¿Qué podemos decir de la inflamación? ¿Y por qué aquí vemos que le llaman el asesino silencioso, ¿no? En la revista Time, ya hace muchos años? Pues la inflamación es un proceso normal de supervivencia, o sea que es nuestra defensa a la invasión de virus y bacterias, entre otras cosas. También tenemos inflamación cuando tenemos un daño en nuestros tejidos y nos ayuda a repararlos. O sea que una inflamación aguda es positiva. El problema es cuando no hay una resolución de la inflamación, ¿vale? Hay unas moléculas que se obtienen a partir de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, que se llaman resolvinas. Cuando esas resolvinas no actúan y el proceso de la inflamación es crónico, puede tener consecuencias, ¿no? Hay una inflamación aguda que, por ejemplo, se da en los pacientes con COVID, con esa tormenta de citoquinas, y hay una inflamación crónica que, por un lado, puede ser de alto grado, que estamos hablando de enfermedades autoinmunes, y por otro lado, puede ser de bajo grado. Y el problema de la inflamación crónica de bajo grado es que los síntomas y la forma de averiguar que se tiene esta inflamación son casi nulos, ¿vale? Por eso le llaman el asesino silencioso. Hay unas causas y sabemos también de las consecuencias de esa inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden ser las de infecciones crónicas, las del sedentarismo, obesidad, sobre todo obesidad de tipo visceral, una disbiosis intestinal, una deficiente dieta, un estrés crónico y aislamiento, ¿no? También una disrupción en los ritmos circadianos y químicos o xenobióticos, pues, por ejemplo, como puede ser también el tabaco, ¿no? Y las consecuencias, pues, de esta inflamación crónica de bajo grado a largo plazo, pues, pueden ser, por ejemplo, la diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia y osteopenia e inmunosenescencia, que se ve bastante, por ejemplo, a la hora de la insuficiencia o el mal comportamiento entre algunas personas, por ejemplo, con resistencia a la insulina y síndrome metabólico ante las vacunas. No responden igual que el resto de las personas. Aquí vemos un poco cómo se puede producir una respuesta inflamatoria y que esta pueda ser también de bajo grado porque no se resuelva, ¿no? O sea, que estamos hablando que nosotros tenemos en nuestro cuerpo unos receptores que se llaman receptores tipo TOL, ¿vale? Que es como si fuera una máquina de leer códigos de barras, ¿vale? Ellos van leyendo y quieren buscar, pues, por ejemplo, aquí he encontrado una cosa que se llama LPS, que son lipopolisacáridos. Son fragmentos de la pared bacteriana de algunas bacterias, en este caso serían gram negativas, ¿no? Cuando se lee ese fragmento, cuando ese código de barras es leído por la máquina, pues se activan algunos mecanismos que producen la segregación de algunas citoquinas y algunas moléculas proinflamatorias como lipoxinas, por ejemplo, y que veremos aquí en esta diapositiva, por ejemplo, lo que son los lipopolisacáridos, ¿no? Son simplemente, no es que sea la bacteria entera, sino fragmentos de esa bacteria, son los más estudiados. ¿Y eso dónde encontramos en nuestro organismo bacterias? ¿Cuál es el sitio de nuestro organismo que se encuentran mayor número de bacterias? En el intestino, lógicamente. ¿Cómo podría pasar esos fragmentos de bacterias a la sangre y en la sangre son nuestros leucocitos, nuestras células inmunitarias, desencadenar esa reacción inflamatoria? Pues hay dos vías. Una sería es una permeabilidad intestinal por vía paracelular, ¿vale?
y otra sería por vía transcelular. En la paracelular, pues las uniones estrechas, esas uniones que hay entre los enterocitos, se abren, ¿vale? Pues, por ejemplo, como por moléculas o proteínas como la zonulina. Y luego está la vía transcelular, que atraviesa, ¿vale? Ese lipopolisacárido lo atraviesa con, por ejemplo, las grasas de la dieta, las grasas de mala calidad de la dieta. Y tenemos muchos estudios clínicos pues, que, por ejemplo, que han visto que 50 gramos de mantequilla más 3 tostadas producen, aquí vemos inflamación postprandial, después de comer, ¿vale? O sea que produce endotoxemia. Endotoxemia es cuando se miden esos lipopolisacáridos, esos fragmentos de las bacterias en sangre. Veremos que esa endotoxemia va, ahí está, el EPS en sangre, va a producir ese fenómeno inflamatorio, ¿de acuerdo? Y vemos también que diferentes tipos de grasa van a producir una respuesta diferente a esa endotoxemia. Por ejemplo, los omega 3, en lugar de aumentar la inflamación, en lugar de aumentar esa endotoxemia, lo disminuyen. ¿De acuerdo? Ahí veis cada tiempo, que es cuando se midió lo que son la inflamación y los lipopolisacáridos, como en el omega 3 fue reduciéndose a lo largo de los 300 minutos del estudio. ¿De acuerdo? Aquí veis, por ejemplo, que también diferentes tipos de grasa, por ejemplo, las grasas saturadas, en principal el ácido, un ácido graso saturado que hay en el palmítico, el ácido palmítico es el que produce mayor respuesta a los inflamatoria, ¿de acuerdo? Aquí veis diferentes tipos de comida, ¿vale? Y la respuesta también en la endotoxemia. La que menos respuesta inflamatoria produjo, de hecho se redujo la endotoxemia, fue una dieta alta en hidratos de carbono complejos y rica en omega 3, ¿vale? Sin embargo, la que mayor respuesta inflamatoria produjo es una dieta alta en grasas saturadas. Y aquí veis el estudio más importante que tenemos de inflamación postprandial. Es un estudio recientemente publicado y lo normal es que los estudios pues, se investiguen 10 personas, 20 personas. Aquí investigaron a más de 1000 personas, ¿vale? Más de 1000 personas se le dio exactamente la misma comida, el mismo desayuno y la misma comida. Y se le hizo análisis en 6 horas, ¿vale? También se midió perfectamente lo que es la obesidad visceral y se hizo un análisis de la microbiota de estos pacientes, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, los marcadores de inflamatorio. Este es un nuevo marcador de inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Como el nuevo gold estándar. Y aquí veis la respuesta glucémica y también la lipemia, ¿vale? La grasa en sangre. Aquí veis lo que influyó, los factores que influyeron en la inflamación y estas son las conclusiones de los autores, ¿vale? ¿Qué dijeron los autores? Que la glucemia y la lipemia fueron los que se asociaron independientemente a ese marcador de inflamación. O sea que una mayor glucosa y sobre todo una mayor concentración de grasas en sangre fueron los más asociados a esa inflamación de después de comer. ¿De acuerdo? Dijeron que también que la lipemia era un determinante más fuerte de la respuesta inflamatoria que la glucemia. No sabíamos o creíamos incluso que esa hiperglucemia podía producir más problemas inflamatorios que los lípidos en sangre, pero se vio que no era así. Y se vieron también diferencias interindividuales, ¿no? O sea que la respuesta inflamatoria de una persona a otra variaba hasta 20 veces más, ¿vale? O sea que realmente la genética también importa, ¿no? Vieron que las personas que tenían una respuesta mayor a esos marcadores de inflamación tenían el doble de probabilidades de tener enfermedades cardiovasculares. Y también vieron que la grasa visceral era un determinante clave en la respuesta inflamatoria. Aquí vemos como los mecanismos por los cuales la obesidad visceral puede aumentar la inflamación. Y aquí vemos que esa inflamación puede aumentar el riesgo de aterosclerosis. Aquí un poco pasando de tema, hablaremos de una de las cosas que más se habla hoy día en el mundo de la nutrición. Estamos hablando de los ritmos circadianos. No sé lo que habéis oído,
Pero lo que sí que sabemos es que consumir energía fuera de una fase de alimentación normal, o sea que, por ejemplo, sobrealimentarnos por la noche, pues tiene unas consecuencias. Puede restablecer algunos relojes periféricos y puede alterar nuestro equilibrio energético. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con menores hormonas de saciedad, aumentando los lípidos en sangre, aumentando la insulina, y eso va a llevar a una inflamación, ¿vale? También puede influir en nuestras hormonas, en la temperatura corporal y en nuestra microbiota. Y dependiendo de cuándo comemos, de la hora que comemos, si desayunamos o no si desayunamos, o si la cena lo hacemos muy tarde o directamente nuestra cena es temprano y de menor cantidad, pues vemos que tenemos diferentes respuestas, tanto en la lipemia, como en la presión arterial, como en la grasa corporal, como en el riesgo de diabetes. ¿De acuerdo? Y volviendo un poco al ayuno intermitente, vemos que ciclos de dieta que imitan al ayuno pueden reducir la inflamación intestinal y la inmunidad, que es realmente la autoinmunidad exacerbada, es un problema grave para las personas que tienen trastornos autoinmunes. También vemos que puede mejorar la composición de nuestra microbiota, ¿no? Aumentando por la proporción de lactobacillus y bifidobacterias. Y puede reducir la inflamación sistémica. Aquí quería ver conjuntamente con vosotros cómo no necesitamos estar una semana sin comer, 5 días sin comer o 3 días sin comer para ver los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Este estudio simplemente lo que hizo a las personas es que ayunaran por un periodo de más o menos aproximadamente 14 horas. ¿Vale? Y ya solo ayunando por 14 horas se produjeron varios cambios, como disminuciones estadísticamente significativas, tanto en la ingesta de energía como en el peso, como mejoras en sueño, saciedad y niveles de energía. O sea que realmente conjuntamente tener unos ritmos circadianos sincronizados y tener un horario de ingesta, ¿vale? Que realmente, como hemos visto, priorice comer por la mañana, en las horas de sol, o desayunar y comer, y evitar cenar tarde y cenar mucho, pues pueden ayudarnos con la salud. ¿Y qué nos dicen los estudios más importantes? Se llaman metaanálisis, ¿no? Y los metaanálisis que hay sobre ayuno, ¿qué información nos da? Por un lado, se iba haciendo ayuno durante mucho tiempo. Este metaanálisis es del Ramadán. Y es cierto que cuando las personas que hacen Ramadán hacen ayuno, tienen una desincronización de los ritmos circadianos. En lugar de comer por el día, comen por la noche. Pues a pesar de eso, mejoran en la mayoría de sus marcadores inflamatorios. Y esta es Cochrane, la biblioteca Cochrane, son los que se encargan, llevan toda la vida, solo hacen revisiones, ¿no? Son los que las revisiones tienen mayor calidad. Pues cuando ellos han comparado lo que es el ayuno intermitente con seguir una dieta normal sin hacer nada, comer ad libitum, pues se ven mejorías en prácticamente todos los marcadores. Y cuando comparan la biblioteca Cochrane en este metaanálisis lo que es el ayuno intermitente con la restricción calórica, con hacer dieta, en general sale o mejor o igual en todos los parámetros. ¿De acuerdo? Por lo que, resumiendo, si comparamos la restricción calórica con el ayuno, con la dieta cetogénica, ahí lo veis que el tamaño de la flecha se relaciona con el efecto relativo, ¿no? Que tiene en cada parte de nuestro organismo. Pues la flecha verde, veis que siempre es más grande que el resto de parámetros, ¿no? La del ayuno es más grande que la restricción calórica y la dieta cetogénica, o sea que los beneficios podrían ser iguales o superiores. Yo creo que los dietistas nutricionistas en general tenemos un poco de sesgo, ¿no? O sea que solo miramos lo que es la alimentación, pero la salud del ser humano, y en este caso la respuesta inflamatoria, no solo se debe a lo que comemos, se debe a muchas más cosas. Por ejemplo, hay mecanismos que relacionan el estrés psicológico con la inflamación. También la deficiencia de horas de sueño, una mala higiene del sueño. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos manejar el estrés de diferentes formas. Hay muchas maneras, pues por ejemplo el masaje, meditación, yoga, tai chi.
salir al campo, hablar con nuestros mejores amigos, escuchar incluso nuestra música preferida también puede tener un efecto inmunológico, ¿de acuerdo? Y otra cosa que también puede tener un efecto positivo a la inflamación son los polifenoles de diferentes alimentos. Pues, por ejemplo, aquí vemos los del aguacate, ¿no? Como inhiben esa respuesta inflamatoria. Y no solo el aguacate, el zumo de naranja, por ejemplo, también el aceite de oliva virgen, las nueces, a pesar de que, bueno, mucha gente dirá, tiene mucho omega 6 y tienen antinutrientes, pero realmente lo que vemos claramente es que reducen esa respuesta inflamatoria. El vino, hay un montón de estudios con vino, en el que se muestra una menor oxidación lipídica, por ejemplo, del LDL y menor respuesta inflamatoria. También las especias, ¿vale? Las especias también se ha visto cómo mejoran la estabilidad oxidativa por ejemplo, del aceite de girasol hasta más de un 128%. Y tenemos una amplia bibliografía científica que nos muestra pues, los efectos de esos polifenoles que tenemos en diferentes frutas, en diferentes alimentos de origen vegetal y sus mecanismos para inhibir esa oxidación y esa inflamación. ¿De acuerdo? Otra cosa realmente muy importante es sin problema. Muy importante es la actividad física, ¿no? O sea que realmente, por ejemplo, lo que es el encierro que tuvimos durante el confinamiento del coronavirus, pues se tradujo, por ejemplo, se hizo en este estudio, en solamente una semana encamado se pierde 1,6 kilos de masa muscular. Una persona normal, como máximo en un año, puede ganar 5 o 6 kilos, las mujeres menos, ¿vale? Pues en solo 7 días se pierde 1,6 kilos. Este estudio, en 15 días se redujeron los pasos en un 75%, a 1.500 pasos. ¿Qué pasó? Se aumentó la respuesta inflamatoria, resistencia a la insulina aumentó en un 43% y la formación de síntesis proteicas se redujo en un 26%. 3-7 días simplemente reduciendo ejercicio físico y sobreingesta, ¿vale? Comiendo de más. Al tercer día el 37% en resistencia a la insulina y al séptimo día el 43%. O sea que para terminar, digamos que en global, medidas contra la inflamación que tenemos todos en nuestras manos serían reducir la ingesta de alimentos procesados, cuidado con los fritos, con las grasas de mala calidad, con las grasas trans, grasas de semillas refinadas, ácido palmítico, ácido saturado, consumo adecuado de polifenoles, son unos antiinflamatorios bastante importantes, reducir la exposición a contaminantes y a senoestrógenos como el tabaco, gestionar nuestro estrés, exponernos al sol adecuadamente, sueño de calidad, menos sodio, que como veis ahí es proinflamatorio, o más potasio, porque el potasio inhibe la posible inflamación del sodio, actividad física y ayuno intermitente. Si nos centramos en alimentación, simplemente estas son las ventajas del ayuno intermitente, ¿vale? Mejor sensibilidad a la insulina, menor colesterol total, menor hambre, menor inflamación, se optimiza la autofagia, se mejoran los ritmos circadianos. ¿Cómo? Comiendo 2 o 3 veces al día, desayunando, última comida del día a las 4, 5, 6 de la tarde, no más tarde y de menor cantidad, evitar cenar mucho y tarde, comer suficiente proteína en las comidas y 12-16 horas de ayuno. Hasta aquí.